nueva parte ya está aquí. Seguimos recorriendo todos esos momentos que nos han regalado Frin y Becky, nuevos proyectos, música, moda, conciertos, eventos, entrevistas y, por supuesto, esas pequeñas interacciones que siempre terminan dándole algo de qué hablar al fandom Frin-Becky. En esta ocasión tenemos a Becky brillando en nuevos escenarios, hablando de sus sueños, preparando su música y dejando algunas respuestas que nos hicieron levantar la ceja cuando apareció el nombre de Frin. Y a Frin demostrando por qué es la favorita de la alta costura mundial. Así que acomódense, porque esta parte viene cargada de momentos que definitivamente vale la pena recordar. Y así comenzó este live de Taimporia, que en principio tenía una misión bastante clara, mostrarnos la nueva colección de labiales y, por supuesto, tener a Frin Sarocha como la protagonista perfecta para presentarnos cada detalle. Pero ya sabemos que cuando Frin aparece en un live, las cosas difícilmente se quedan en una simple promoción. Desde los primeros minutos se podía sentir ese ambiente relajado y espontáneo, con el equipo preparando las cámaras y coordinando todo detrás de escena, mientras los fans esperaban ansiosamente la llegada de nuestra protagonista. Y cuando finalmente apareció Frin, fue recibida con toda la emoción del fandom, incluyendo a los muchísimos fans internacionales que también estaban conectados. La conversación comenzó de manera bastante relajada, incluso hablando de su look del día, y cuando le preguntaron qué puntuación se daba a sí misma, Frin no tuvo ninguna duda, un 99 sobre 100. Porque modestia sí, pero tampoco vamos a negar cuando una está espectacular. Y entonces llegó el momento de ponerse serias, bueno, todo lo seria que puede ponerse Frin cuando tiene un labial delante. La colección que estaban promocionando comenzó a tomar protagonismo y Frin se metió completamente en su papel de embajadora. De hecho, hubo un momento en el que prácticamente parecía que había abandonado su puesto de invitada para convertirse oficialmente en la vendedora estrella de Taimporia. Entre recomendaciones, demostraciones y comentarios sobre los diferentes tonos, Frin nos fue mostrando sus favoritos y explicando cuáles utilizaría dependiendo de la ocasión. Y aquí tenemos que hablar del tono de labial 007, porque ese día era precisamente el que llevaba puesto y, obviamente, Frin tenía que demostrar por qué le gustaba tanto. Incluso explicó cómo utilizar correctamente el producto antes de aplicarlo, señalando que había que presionar varias veces el aplicador para que el pigmento pudiera mezclarse correctamente con el aceite. Después llegó la prueba definitiva. Aplicaron el producto sobre la mano y comenzaron a frotarlo para comprobar su resistencia. Y cuando no quedó producto en la mano, la reacción fue inmediata. Frin también recomendó el tono 003, como otra de sus opciones favoritas, aunque cuando le preguntaron cuál escogería, nuestra pobre Frin entró en el problema universal de toda persona que tiene demasiadas opciones bonitas. ¿Cómo demonios eliges solamente una? Porque esa misma dificultad volvió a aparecer cuando comenzaron a mostrar las diferentes tarjetas y photocards coleccionables relacionadas con Frin. Había varios diseños, diferentes conceptos, estilos y hasta una propuesta con flequillo que, según comentaron, era un look que Frin no había realizado anteriormente. Y cuando llegó la inevitable pregunta de cuál era su favorita, Frin básicamente decidió que todas eran sus bebés. Elegir una le parecía demasiado difícil y hasta llegó a decir que la situación era estresante. Señora, entendemos perfectamente el problema. Si nos ponen 5 versiones de Frin delante, tampoco sabemos cuál elegir. Y mientras todo esto ocurría, la presentadora seguía aprovechando cada oportunidad para sacarle jugo a la participación de Frin. Porque si algo quedó demostrado durante este live es que Frin no necesitaba que alguien le enseñara a vender. Ella misma se encargaba de recomendar los productos, hablar de los colores y convencer a los fans. Incluso llegaron a bromear con que vendía demasiado bien y que perfectamente podría dedicarse a ser vendedora. Y Frin, lejos de quedarse atrás, siguió el juego y se metió todavía más en el personaje. En un momento incluso pudimos escucharla promocionando los labiales con toda la seguridad del mundo. Tiempo de labiales Poria, esta es la colección de mates nubes. Color bonito, suave y claro, ¿te gustaría tener algunos? Señoras, Frin estaba vendiendo hasta el aire. Pero lo mejor es que, mientras se metía completamente en ese papel de embajadora empoderada, seguía apareciendo esa Frin que tanto conocemos y que nos deja sin defensa con una sola expresión. Porque podía estar hablando seriamente de un producto y, al segundo siguiente, regalarnos una de esas caras que hacen que el fandom pierda toda capacidad de funcionamiento.
Y por eso el live se sentía tan natural, no parecía una promoción completamente rígida, sino una conversación llena de bromas, improvisaciones y momentos espontáneos donde Frin podía simplemente ser Frin. Una combinación peligrosísima, diva empoderada promocionando labiales y, al mismo tiempo, esa mujer que con una mirada o una cara graciosa nos manda directamente al suelo. Por favor, alguien pásenos agua. Tacones sobre el suelo, se encienden las luces al verla llegar. Tiene el mundo en la mirada y esa sonrisa que nos hace temblar. No necesita permiso, ella nació para brillar. Si la vida pone un muro, Frin lo convierte en un lugar para saltar. Y si dicen que no podemos, subimos un poco más. Que hablen mientras quieran, nosotras vamos a volar. Sus girlfriend, la número uno en la fila, gritando su nombre, viéndola brillar. Sus girlfriend, con la frente siempre arriba, que se callen las bocas, hoy vinimos a ganar. Frin, diva reina, nadie nos puede parar. Si ella sueña con el cielo, nosotras vamos detrás. Frin, oh, let her shine. Frin, no, siempre hasta el final. Tiene fuego en cada paso, pero también sabe hacernos reír. Puede ser toda una diva y al segundo hacernos morir de reír. Es valiente, es poderosa, nos enseñó a no retroceder. Cuando Frin mira hacia adelante, hasta el miedo aprende a desaparecer. Y si dicen que es imposible, que nos miren una vez más, porque cuando ella levanta el vuelo nadie nos puede alcanzar. Sis girlfriend, la número uno en la fila, gritando su nombre, viéndola brillar. Sis girlfriend, con la frente siempre arriba, que se callen las bocas, hoy vinimos a ganar. Frin, diva reina, nadie nos puede parar. Si ella sueña con el cielo, nosotras vamos detrás. Frin llevo Frin, siempre ella más. Frin, quien no se rinde. Frin, quien es la número uno. Frin, que hablen, que miren, que digan lo que quieran. Nosotras tenemos primera fila para verla romper las reglas. Porque cuando ella gana, ganamos todas también. Y si Frin toca el cielo, nosotras vamos con ella. Sus girlfriend, la número uno en la fila, con las lugas arriba, dejándola brillar. Sus girlfriend, hoy nadie nos intimida, que se callen las bocas, Frin vino a triunfar. Frin, diva reina, haznos soñar una vez más. Si el mundo cierra las puertas, nosotras las vamos a derribar. ¿Qué? La vivo extra, solo quiere contigo. Number one. แบบพี่ๆใน X เขาก็อุ้ยพูดอะไรไปเนี่ย ไอ้เรื่องติ๊กต็อกไอ้เรื่องติ๊กต็อก ไอเลิฟติ๊กต็อกไม่เป็นไรค่ะ เราไอเลิฟติ๊กต็อกไปเลยมั้ยนะคะ ติ๊กต็อกค่ะ Nuestra Beck Beck nos regaló una aventura por Busan, Corea del Sur, un viaje que prometía premios, glamour, comida deliciosa y, aparentemente, también un saludable morning run. Aunque eso último terminó siendo más una intención que una realidad. Pero vamos por partes, porque apenas llegó a Corea, Becky ya estaba lista para disfrutar de todo lo que el viaje tenía preparado. Después de dirigirse al hotel, llegó uno de esos momentos que cualquier amante de la comida puede entender perfectamente.
el deseo por una deliciosa parrillada coreana. Y mientras disfrutaba de la comida, Becky también aprovechó para aprender algunas expresiones en coreano, entre ellas ese clásico "buen provecho", que se utiliza antes de comer. Y sí, verla intentando pronunciarlo correctamente mientras esperaba ansiosamente por la comida fue demasiado adorable. Pero como en todo buen grupo de amigos, la conversación inevitablemente terminó llegando a una pregunta mucho más importante: ¿quién va a pagar? Y ahí descubrimos que la anfitriona del día era nada más y nada menos que Non Beck. Después de llenar el estómago, llegó uno de los momentos más especiales del viaje. Becky comenzó a abrir todos los regalos y cartas que había recibido de sus fans. Y aquí pudimos ver nuevamente ese lado suyo que tanto cariño genera, porque no se trataba simplemente de abrir regalos uno tras otro. Becky se detenía a mirar los detalles, leer los mensajes y agradecer todo el cariño que había recibido. Pero hubo unos regalos que definitivamente se robaron su atención, los destinados a sus bebés, Bonbon y Boba. Porque sí, los fans también saben perfectamente cómo conquistar a Becky, regalándole ropa a sus mascotas. Becky quedó encantada viendo todos esos outfits y comentando lo lindos que se verían sus pequeños con ellos. Y entre flores, libros, productos de skincare y muchos otros detalles, también dejó claro que algunas de las cartas quería llevárselas con ella para leerlas durante el viaje. Porque podrán pasar muchas cosas en Busan, pero esas palabras de sus fans tenían que acompañarla. Y entonces llegó el momento de descubrir uno de los grandes misterios de este viaje, el famoso Morning Run. El plan era sencillo en teoría: levantarse temprano, salir a correr y comenzar el día haciendo ejercicio. El problema fue que prácticamente todo el mundo decidió seguir durmiendo. Becky empezó a investigar quién había logrado levantarse y poco a poco fue descubriendo que uno sí, otro también, pero el resto seguía desaparecido entre las sábanas. Y para completar la escena, afuera estaba lloviendo, así que tenían la excusa perfecta para posponerlo. Aunque Becky todavía tenía esperanzas y propuso intentarlo nuevamente al día siguiente. Hasta que alguien recordó que el hotel tenía gimnasio. Y aquí apareció una de las frases más representativas de todo el viaje. Sí, había gimnasio, pero Becky dejó claro que no era la misma vibra. Porque aparentemente hacer ejercicio dentro de un gimnasio no tiene el mismo encanto que salir a correr por Corea a primera hora de la mañana. Prioridades, señoras. Pero entre planes que sí ocurrieron y otros que quedaron en veremos, llegó uno de los momentos más importantes del viaje, la preparación para los Global Towers. Y aquí la transformación fue total. La Becky viajera, comiendo parrilada y preocupándose por quién pagaba, dio paso a Becky en modo alfombra roja. El equipo comenzó a preparar un look elegante y llamativo, con vestido negro, joyería y ese estilo luminoso que hacía que, según comentaban, pudieran reconocerla desde lejos. Pero detrás de todo ese glamour también estaba una Becky bastante nerviosa. Sabía que era un momento importante y hasta pidió a sus fans que la animaran. Y como toda buena candidata a un premio, Becky incluso comenzó a practicar su discurso de aceptación. Agradeció a los Global Towers, a sus fans, a su familia, a sus amigos y a todas las personas que la habían acompañado en su camino, terminando con un Kamsamnida, Saranjeyo. Y aunque la Becky elegante y preparada estaba lista para el gran momento, el blog seguía mostrando esa personalidad espontánea que hace que todo se sienta mucho más cercano. Porque incluso en medio de una agenda llena de premios, viajes y compromisos, siempre encontraba algún momento para bromear, aprender algo nuevo o simplemente disfrutar de las pequeñas cosas del viaje. So the trip is basically almost over. We're about to go to the airport. Got my update. Wow. Morning run. Didn't happen. Todo comenzó como un misterio. De repente, la marca de cosméticos Elemis empezó a jugar con las pistas y a mostrar solamente pequeños detalles de una nueva campaña. Siluetas, primeros planos, imágenes cuidadosamente seleccionadas y ese tipo de adelantos que hacen que el fandom inmediatamente active el modo detective. Porque claro,
Si aparece una figura misteriosa y además nos dicen que tenemos que esperar hasta principios del mes para descubrir de quién se trata, nadie iba simplemente a quedarse esperando tranquilamente. Las teorías comenzaron a aparecer y la pregunta era inevitable: ¿quién sería el nuevo rostro de Elemis Thailand? Y finalmente llegó el momento de descubrirlo, y sí, era Frin Sarocha. La prestigiosa marca británica de skincare presentó oficialmente a Frin como su nueva amiga de la marca, acompañando el anuncio con el concepto: sus favoritos para una piel limpia, comienza una nueva luminosidad. Una campaña enfocada en sus productos favoritos de limpieza y en esa imagen de piel fresca, luminosa y natural que encaja perfectamente con la estética que estaban construyendo. Y aquí tenemos que detenernos un segundo, porque la manera en que Elemis presentó a Frin fue muy bonita. No necesitaban sobrecargar las imágenes ni convertir la campaña en algo excesivamente llamativo. Todo estaba construido alrededor de la elegancia, la limpieza y ese brillo natural que caracteriza el concepto. Y Frin, con esa imagen sofisticada pero fresca, terminó siendo prácticamente el complemento perfecto para la campaña. Además, no deja de ser curioso cómo empezó todo. Primero nos dieron una silueta, después pequeños detalles y finalmente llegó la revelación completa. Y mientras el fandom intentaba descubrir quién estaba detrás de aquella campaña misteriosa, Elemis ya había conseguido exactamente lo que buscaba: que todos estuviéramos hablando del anuncio antes de siquiera ver el rostro completo. Y cuando finalmente apareció Frin, la respuesta fue básicamente: ah, claro, ¿quién más podría ser? Porque Nuestra Señora ya nos tiene demasiado acostumbrados a aparecer en cada rincón del mundo de la belleza, la moda y el lujo. Y ahora tenemos que añadir otra gran firma internacional a la lista: Elemis. Lo más bonito es que esta colaboración también muestra otra faceta de Frin. No se trata solamente de verla en una campaña luciendo espectacular, sino de asociarla con una propuesta centrada en el cuidado de la piel, la luminosidad y la belleza natural. Bajo ese concepto de A New Glow Begins, Elemis nos presenta una Frin elegante, limpia y radiante, mientras la marca pone el foco en esos productos que ella misma recomendaría. Así que después de todo el misterio, las pistas y las teorías, finalmente tuvimos nuestra respuesta: Frin Sarocha es la nueva Friend of Elemis Thailand. Y después de ver la campaña completa, podemos entender a la perfección por qué decidieron construir todo ese misterio alrededor de ella. Porque si vas a hacer una revelación, ¿por qué no hacer que el fandom espere, investigue y finalmente grite cuando aparezca Frin? Tiene el mundo en la mirada y esa sonrisa que nos hace temblar. No necesita. Pero si alguien pensaba que este live iba a ser simplemente Becky hablando de palomitas, estaba completamente equivocado. Porque entre una explicación del kit y otra, Becky decidió que también podía encargarse de destruir la estabilidad emocional del fandom. Y es que había momentos en los que uno miraba la pantalla y pensaba: señora, usted vino a promocionar popcorn o a dejarnos sin capacidad de respirar. Porque esas expresiones, esas miradas y esas pequeñas caras provocativas aparecían de la nada. Un segundo estaba hablando tranquilamente del producto y al siguiente nos regalaba una mirada que podía hacer olvidar hasta cuál era el sabor de las palomitas. Y en medio de toda esa locura llegó una pregunta bastante bonita: ¿en qué momento del día se siente más positiva? Becky respondió que probablemente cuando se despierta. Y cuando le pidieron una razón, explicó que ese momento le daba una sensación de renovación, como si fuera el comienzo de un nuevo día en el que podía crear buenos recuerdos. Aunque, siendo Becky, inmediatamente tuvo que ponerle un pequeño asterisco a su respuesta, porque reconoció que algunas mañanas todavía estaba medio dormida y no precisamente revitalizada. Pero la idea era esa: despertar y sentir que comienza un nuevo día lleno de posibilidades. Y claro, el presentador encontró la manera perfecta de conectar esa respuesta con el producto. ¿Y después te despiertas por la mañana y comes mejor popcorn? Porque aquí absolutamente todo tenía que terminar relacionado con popcorn. Becky podía hablar de crear buenos recuerdos, de despertarse o de conquistar el mundo, y en algún momento alguien iba a decir: agrégalo al carrito. El famoso carrito volvió a convertirse en protagonista cuando comenzaron a explicar nuevamente el kit. Solo había 250 disponibles y el presentador quiso dejarlo clarísimo: no había que elegir entre los sabores porque el paquete ya incluía los dos. El sabor original y el de queso venían juntos. Y, por supuesto,
También estaba incluida la pieza que había provocado más desesperación entre los fans, la almohada de Becky. Cuando se la mostraron, Becky no pudo resistirse y terminó abrazándola. Y ahí volvimos a tener otro momento peligroso para el fandom, porque la combinación era demasiado perfecta. Becky abrazando una almohada con su propia imagen mientras el presentador le decía que sonriera. Y ella obedeciendo con esa sonrisa tan suya. Sí, definitivamente aquello ya no parecía una simple demostración de producto. Pero el fandom tampoco estaba ayudando a mantener la seriedad de Live. Entre los comentarios apareció una pregunta que sin dudas representa a una buena parte de quienes estaban viendo la transmisión. ¿Qué hago si soy adicto a Becky? Y la respuesta de nuestra protagonista fue tan sencilla como peligrosa. Bueno, entonces tenemos que vernos más seguido, ¿no? Señoras, el diagnóstico ya estaba hecho y Becky misma estaba recomendando el tratamiento. Y hablando de verse más seguido, el equipo aprovechó para recordar el evento del día 24. Becky explicó que sería una especie de encuentro con ella y que, asegurando el lugar por 1990 baht, los fans recibirían las palomitas y también la famosa almohada. Pero entonces llegó una de esas frases que hicieron que más de uno mirara el carrito con otros ojos. Becky en pocas palabras dijo que, si eres como ella y te gusta tener algo que abrazar, entonces había una solución muy sencilla, conseguir una almohada que se pareciera a ella. Y aquí ya no sabemos qué estaba promocionando exactamente. ¿Las palomitas? ¿El evento? ¿La almohada? ¿O la posibilidad de abrazar a Becky en forma de almohada? Porque ella estaba haciendo su trabajo demasiado bien. De hecho, esa era precisamente la gracia de todo el live. Becky podía pasar de una conversación bastante tranquila sobre comenzar el día con energía a vender una almohada con su propia cara, responder preguntas de los fans, recomendar el producto y, entre medio, regalarnos una expresión capaz de incendiar completamente los comentarios. El resultado era un live que supuestamente tenía como protagonista a las palomitas, pero que terminó teniendo a Becky como el verdadero peligro público. Y si a eso le sumamos las selfies, las Polaroids, las unidades limitadas, el encuentro del día 24 y la insistencia constante de agrégalo al carrito, el fandom no tuvo ninguna oportunidad de salir ileso. Porque entre la ternura de Becky abrazando su almohada y esa versión suya mucho más coqueta y provocativa que apareció durante la transmisión, aquello terminó pareciendo menos una venta de popcorn y más una prueba de resistencia emocional para todos sus fans. Porque hay personas que llegan a tu vida solo para enseñarte a mirar. Y si alguna vez el mundo se hace frío, si se nos pierde el camino al caminar, tu luz aparece entre el vacío y nos recuerda que aún podemos volar. Becky, cara de sol, iluminas con tu esplendor, ángel de luz, dulce resplandor, tienes la magia de alegrar el corazón. Becky, estrella fugaz, tan hermosa, tan llena de paz, con tu sonrisa haces desaparecer todo aquello que nos quieras. Quizás no sepas cuánto has cambiado la vida de quienes te vieron llegar. ¿Cuántos corazones has levantado sin siquiera intentarlo, sin imaginar? Y si algún día dudas de tu propia luz, si el mundo consigue hacerte olvidar quién eres, mira hacia atrás. Hay miles de voces diciendo tu nombre, agradeciendo que existes. Becky, cara de sol, nuestro pedacito de cielo y de amor, ángel bonito, eterno esplendor, la luz que convierte la tristeza en canción.
desde que llegaste tú. Esta vez Becky nos regaló un contenido completamente diferente. En lugar de verla en uno de sus eventos habituales, tuvimos un live especial de Rebecca Snack junto a Popcorn Major, donde los fans podían participar en diferentes dinámicas, sorteos y actividades relacionadas con la colaboración. Y entre todas esas oportunidades había una que tenía al fandom completamente pendiente. El Rebecca Snack First Date. La posibilidad de conseguir un lugar en un encuentro muy especial con Becky. Pero el live no fue solamente sorteos y promociones. También estuvo lleno de momentos espontáneos, especialmente gracias a la dinámica que Becky tuvo con la host, nuestra querida P. Soul, quien ya se ganó entre el fandom el título de segunda capitana del Chip Free Becky. Y es que la interacción entre ellas fue de esas que hacen que un live se sienta mucho más divertido. P. Soul sabía perfectamente cómo seguirle el juego a Becky, hacerle preguntas, bromear con ella y mantener esa energía que consiguió que incluso las partes más promocionales se sintieran entretenidas. Becky, por su lado, estaba completamente animada. Entre risas, comentarios improvisados y las reacciones de ambas, parecía que más que estar siguiendo un guión, simplemente estaban disfrutando de la conversación. Y claro, cuando tienes a Becky y a P. Soul juntas, era cuestión de tiempo para que aparecieran esos momentos que hacen que miremos la pantalla con una sonrisa sospechosa. Nuestra segunda capitana estaba haciendo su trabajo. Pero mientras ellas nos regalaban ese pequeño espectáculo, llegó uno de los momentos más esperados de la transmisión. El sorteo de los premios. Para los primeros 3 ganadores había algo bastante especial, un video call de 45 segundos con Becky. El sistema era completamente aleatorio y Becky tenía que detenerlo cuando le indicaran. Todo parecía sencillo. Hasta que llegó el primer intento. Le dijeron que parara, pero el número se pasó. Y tuvieron que hacerlo otra vez. Becky preguntó, con toda la naturalidad. ¿Lo hacemos otra vez? Y comenzaron de nuevo. 1, 2, 3. Stop. Esta vez sí. El primer número ganador fue el 5868. Pero ahora tenían que encontrar a la persona. El presentador pidió que se identificara en el chat para confirmar que realmente era la ganadora. Mientras el equipo buscaba al afortunado, llegó el segundo sorteo. Becky volvió a detener el sistema. Otra búsqueda. Está aquí. ¿Hay alguien con este número? Incluso bromearon con que quizá el ganador estaba dentro del mismo estudio. Y P. Soul, por supuesto, seguía aportando ese toque de humor que hacía que toda la situación pareciera todavía más caótica. Hasta que llegó el tercer sorteo. Becky volvió a decir stop y apareció. Pero justo cuando pensábamos que todo estaba resuelto, comenzaron a entrar nuevos pagos y el número 5994 volvió a aparecer en pantalla. Así que volvió el caos. Después de revisar todo, finalmente quedaron confirmados los 3 ganadores. 3 fans que tendrían la oportunidad de recibir el enlace para su video call de 45 segundos con Becky. Y mientras unos ganaban videollamadas, el resto del fandom tenía los ojos puestos en algo mucho más grande. La posibilidad de conseguir un lugar en el Rebecca Snack First Date. Porque lo que estaba causando todo ese caos no era solamente conseguir un producto. Los sets especiales de Rebecca Snack daban la posibilidad de participar en el esperado Rebecca Snack First Date. Es decir, no solamente comprabas el producto. Podías terminar formando parte de una experiencia que, hasta ese momento, parecía casi una fantasía. Una primera cita con Becky. Y cuando se habló del precio, alrededor de 5.900 baht, las reacciones fueron inmediatas. 5.900, me voy a volver loca. A partir de ahí comenzaron las matemáticas del fandom. Primero eran 250 personas. Después alguien preguntó, ¿y si fueran 500? Luego apareció la posibilidad de 1000. Pero rápidamente llegaron a una conclusión bastante sensata. 500 ya sería suficiente. Porque aparentemente el problema ya no era solamente conseguir una primera cita con Becky. Era conseguir suficientes sillas para todas las personas que querían tenerla.
Y mientras hablaban de cantidades, oportunidades y nuevos participantes, P-Soul seguía interactuando con Becky y manteniendo esa energía tan divertida que convirtió el live en una experiencia mucho más entretenida. La química entre las dos era tan natural que cada pequeña conversación podía terminar en una broma. Y el fandom, por supuesto, estaba disfrutando cada segundo. Pero las noticias para los fans no terminaban ahí. También anunciaron otra actividad de Popcorn Major el día 15, con una nueva oportunidad para que más personas pudieran participar. Además, habría otra ronda para seleccionar a 250 personas adicionales que tendrían la oportunidad de asistir al First Date. Así que quienes no consiguieron un set en la primera oportunidad todavía tenían esperanza. Después de todo este caos, el live comenzó a entrar en otra etapa y Becky aprovechó para hablar un poco de su música. Ese mismo día se había lanzado el teaser de su segunda canción, Tuck in Between. Becky adelantó que esta canción tendría una energía diferente, un poco más movida, y dejó entrever que podía haber alguna sorpresa. También contó que seguía trabajando en su proyecto musical y que probablemente pronto llegaría a completar 5 canciones. Y así llegó el momento de despedirse. Agradecieron a todos por acompañarlos durante el live y Becky quiso tranquilizar a quienes no habían podido comprar el set. No tenían que preocuparse. Habría más oportunidades. Parecía que ahora sí todo había terminado. Pero, plot twist. Todavía quedaban 15 sets. Sí. Después de toda la despedida. 15. Así que volvieron a recordar a los fans que todavía podían completar el pago. Porque el live podía estar llegando al final. Pero la presión por conseguir un lugar en ese esperado First Date todavía no. Y finalmente sí llegó la despedida. 3 fans tenían su video call asegurado. El First Date tendría nuevas oportunidades. Stuck in Between estaba comenzando su camino. Y Becky seguía dejando pequeñas pistas sobre todo lo que viene. Pero entre todos los momentos de aquella transmisión, hubo algo que hizo que el live se sintiera todavía más especial. La energía de Becky, las bromas con P-Soul, el caos de los sorteos y la emoción de los fans. Porque este no fue simplemente un live de promociones. Fue el comienzo de algo que el fandom todavía no sabía cuánto iba a dar de qué hablar. En ese momento, todavía no sabíamos exactamente cómo sería ese famoso First Date. No sabíamos qué iba a pasar cuando Becky finalmente tuviera delante a todos esos fans. No sabíamos las dinámicas, los juegos, la comida, las sorpresas. Ni todo lo que Becky terminaría regalándonos en ese encuentro. Pero una cosa sí estaba clara. El Rebecca Snack First Date ya estaba en marcha. Y después de todo este caos, la verdadera cita estaba a punto de comenzar. Pero si hubo algo que convirtió esta Snack First Date en una verdadera experiencia para el fandom, fueron esos pequeños momentos en los que Becky dejó de ser simplemente la invitada del evento y comenzó a hablar directamente con sus angels desde un lugar mucho más personal. Y uno de los más bonitos llegó cuando comenzó a leer los mensajes que los fans habían preparado para ella. Había corazones, palabras de cariño, deseos para su futuro y mensajes que parecían escritos desde el corazón. Becky se tomó el tiempo de leerlos y responder, y era imposible no notar cuánto valoraba esas palabras. Porque detrás de todo el glamour, los eventos y las campañas, estaba esa Becky que se emociona cuando puede encontrarse nuevamente con las personas que la han acompañado durante tantos años. De hecho, ella misma explicó lo feliz que se siente cada vez que tiene la oportunidad de reunirse con sus fans. Agradeció a Major por organizar un evento que le permitía estar tan cerca de ellos y contó que después de estos encuentros siempre se iba a casa con una energía muy bonita. Como si le hubieran alegrado la semana y hasta el día. Y terminó deseando que pudieran seguir creciendo juntos, esperando que todos regresaran a casa felices y con una sonrisa. Y bueno, si después de escuchar eso alguien todavía tenía el corazón intacto, felicidades, porque nosotros ya estábamos completamente destruidos. Pero entonces llegó la pregunta que hizo que el fandom levantara inmediatamente las antenas. Querían saber qué tipo de persona podría hacer que el corazón de Becky latiera más rápido durante una cita. Y le pidieron que lo resumiera en solamente 3 características. La primera fue alguien que se comunicara bien con ella. La segunda,
alguien talentoso. Y la tercera, alguien cariñoso, que la cuidara. Hasta ahí todo parecía una respuesta bastante normal. Becky estaba describiendo las cualidades que considera importantes en una persona. Pero claro, había un pequeño detalle. Alguien en el evento decidió mirar esos 3 requisitos y conectar los puntos. Se comunica bien, talentoso y cariñoso. La presentadora comenzó a jugar con el público y preguntó si podían pensar en un nombre que encajara con esas 3 características. Y entonces la sala hizo lo que cualquier fandom organizado habría hecho en esa situación. No necesitó una lista. No necesitó una segunda pista. No necesitó una búsqueda en Google. Desde el público llegó el grito. Frin. Y ahí sí, silencio para nosotros. Porque oficialmente Becky no dijo ningún nombre. Ella describió 3 cualidades que le gustan en una persona y fueron los propios fans quienes decidieron hacer la conexión. Pero entendemos perfectamente por qué ese momento provocó semejante reacción. Porque cuando alguien dice comunicación, talento y cariño delante de un público lleno de personas que conocen perfectamente a Frin Becky, el fandom no necesita que le expliquen demasiado. Y como si eso no fuera suficiente, el evento continuó jugando con esa idea de la primera cita. En uno de los momentos más divertidos, le pidieron a Becky que dijera solamente 3 palabras para invitar a los presentes a una cita. Becky respondió, completamente segura. Vamos a una cita. El problema fue que, eso eran 4 palabras. La presentadora se lo hizo notar y Becky intentó buscar una solución. ¿Debería quitar una? Y después de discutirlo brevemente, llegó la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Y Becky volvió a decir. Vamos a una cita. Perfecto. Las matemáticas podían esperar. Lo importante era la cita. Y como si la temática romántica no estuviera suficientemente presente, llegó otro detalle que para el fandom fue imposible ignorar. Becky entregando flores a los asistentes. Y no estamos hablando solamente de cualquier flor. Rosas y tulipanes. Sí, rosas y tulipanes. Y aquí entra ese clásico momento de fandom de, el que sabe, sabe. Porque podemos disfrutar el gesto por lo bonito que fue dentro del concepto de un snack first tag, sin convertirlo en una confirmación de absolutamente nada. Pero para quienes conocen ciertas referencias y han seguido cada pequeño detalle de Frin Becky, ver a Becky entregando precisamente esas flores era suficiente para que los comentarios comenzaran a trabajar horas extra. Y eso es lo divertido de estos eventos. Becky puede estar haciendo algo inocente dentro de la dinámica preparada por la producción, aún así, el fandom encuentra una manera de convertirlo en material para teorías durante las próximas 3 semanas. Entre los mensajes llenos de corazones, las flores, las preguntas sobre el amor, la descripción de su persona ideal y aquel legendario grito de Frin. La supuesta primera cita con Becky terminó teniendo todos los ingredientes que el fandom necesitaba para salir de allí completamente alimentado, aunque no precisamente de popcorn. Porque al final, Becky no solo compartió comida, juegos y risas con sus angels. También dejó ver una parte mucho más cercana de ella, una chica que disfruta encontrarse con sus fans. Que se llena de energía cuando puede estar cerca de ellos y que parece valorar muchísimo esos pequeños momentos que pueden convertirse en recuerdos para todos. Y después de varias horas de juegos, cocina, preguntas, mensajes, flores y una que otra situación capaz de provocar un colapso colectivo, aquella snack primera cita terminó demostrando que, para Becky y sus fans, el verdadero ingrediente especial nunca fueron las palomitas. Era estar juntos.
เฮ้ยทำไมแต่งตัวกันนะอันนี้แอบงงนะได้แค่คนนี้ได้ไหมนี่ไงที่พี่มาทุกคนนี่เป็นคนเด็กคนรู้เป็นคนซีมาข้อที่3ดีกว่า แต่ขอคิดถึงคนมากเลยค่ะคิดถึงน้องเบสไหมถึงคิดถึงมากกว่า นี่ซึ่งแน่นอนนั่นคือความพิเศษ Y mientras el fandom seguía pendiente de la fiebre por las entradas del Sarocha Treasure Hunt, Freen volvió a demostrar por qué cada aparición suya termina convirtiéndose en material para guardar. Esta vez, de la mano de Longchamp y su colección Fall 2026, la vimos disfrutando del evento con esa cercanía que siempre tiene con sus fans. Sonriendo, saludando, posando y regalando esas pequeñas expresiones que hacen que una fotografía termine pareciendo una portada. Porque si algo quedó claro cuando comenzaron a aparecer las imágenes del evento, es que Freen estaba preciosa. Cada nueva foto parecía competir con la anterior y el fandom terminó con suficiente material como para armar un álbum completo. Entre los looks, los bolsos de Longchamp y esas poses que le salen con una naturalidad tremenda, había fotografías que uno simplemente tenía que guardar. Y además está ese detalle que los fans ya reconocen. Freen puede estar en medio de un evento de una firma de lujo, rodeada de cámaras y toda la producción. Pero cuando tiene a sus fans cerca sigue mostrando esa versión amigable y cercana que tanto la caracteriza. Una sonrisa por aquí, una pose por allá y listo, otra foto que termina circulando por todas partes. Y hablando de Longchamp, parece que la combinación con Freen sigue dando resultados. La casa francesa volvió a contar con ella para esta nueva etapa y, viendo las imágenes que dejó el evento, entendemos por qué el fandom está tan emocionado. Freen luce cómoda, elegante y completamente dentro del universo de la marca. Así que entre la búsqueda del tesoro, las entradas VIP de 7500 baht y una Freen que parecía haber salido de una sesión editorial en cada fotografía, el evento terminó dejando una cosa bastante clara. Cuando Freen y Longchamp se juntan, el fandom sabe que tiene que prepararse para una avalancha de fotos hermosas.น้องฟีนวันนี้สวยเหมือนเลดี้โก้เลยค่ะเลดี้โก้ Becky llegó a Líderes del Mañana de Tatler Genti 2026 con un look elegante y sobrio que parecía acompañar a la perfección el tono de sus palabras. Esta vez no vimos solamente a la actriz que conocemos de las series o a la artista que conquista escenarios, vimos a una Becky mucho más seria, profesional y segura de la dirección que quiere tomar. Y quizás una de las partes más bonitas de su participación fue escucharla hablar sobre algo que para ella tiene un significado especial. Inspirar a otras personas. Becky explicó que cuando un fan le cuenta que gracias a ella comenzó a esforzarse más, cuidar mejor su salud o aprender a quererse, eso la hace muy feliz. Pero también reconoció algo que la hace todavía más cercana. Ella misma continúa aprendiendo a quererse y aceptar sus imperfecciones. Es decir, Becky no habla desde la posición de alguien que cree tener todas las respuestas. Habla desde su propia experiencia, desde una historia que todavía está construyéndose. Y esa historia comenzó mucho antes de que llegaran los grandes reconocimientos. Desde los 7 años tiene claro que quiere ser cantante y actriz. Pero llegar hasta aquí no fue sencillo. Durante su infancia hizo numerosas audiciones y recibió muchos no. La diferencia estuvo en que nunca permitió que esas negativas se convirtieran en una razón para abandonar su sueño. En lugar de eso, aprendió a escuchar las críticas constructivas y a utilizarlas como una herramienta para mejorar. Y hay una frase que resume muy bien su filosofía: salir de la zona de confort. Porque para Becky, cada oportunidad merece ser aprovechada. Algunas cosas salen bien y otras no tanto, pero incluso los errores forman parte del camino. Lo importante es continuar intentando. También habló de algo que resulta muy interesante al conocer la realidad detrás de una producción: el respeto dentro de un set. Becky explicó que, cuando llega a trabajar, entiende que el respeto no es algo que simplemente se recibe, también hay que ganárselo con la actitud y la forma en que uno trata a los demás. Habló de jornadas que pueden llegar a durar 18 o incluso 20 horas y recordó que, si los actores están cansados,
muchas veces el equipo está todavía más agotado. Personas que quizá ni siquiera han podido regresar a casa porque todavía tienen que recoger, preparar las cosas y levantarse antes que los actores al día siguiente. Por eso, para Becky, compartir un mismo objetivo también significa tener empatía con las personas que trabajan a tu alrededor. Y cuando le preguntaron sobre su experiencia internacional, volvió a una idea que parece acompañarla durante estos 6 años de carrera: ser fiel a uno mismo. Porque puede haber voces positivas y negativas, críticas, opiniones y todo tipo de comentarios. Eso no siempre está bajo nuestro control. Lo que sí podemos controlar es cómo respondemos. Y viendo todo lo que ha ocurrido con Becky en estos últimos años, esa filosofía parece tener bastante sentido. La revista la presenta como una de las actrices tailandesas que logró generar un impacto internacional gracias al fenómeno de las series GL y recuerda que fue la primera tailandesa seleccionada para la BOF 500. También destaca su reciente reconocimiento en los Global Hot Awards 2026, donde recibió uno de los premios a Revelación del Año por su participación en La Chica Nueva, El Reinicio. Y mientras todo esto sucede, Becky continúa mirando hacia adelante. Su sueño de convertirse en solista sigue intacto y ya se prepara para llevar su música a escenarios internacionales. Al escucharla hablar de su carrera, queda claro que no está pensando solamente en lo que ya consiguió. Está pensando en todo lo que todavía quiere construir. Y quizás por eso este momento en Tatler Genti resulta tan especial. Porque detrás del vestido elegante, las cámaras y el reconocimiento, estaba la misma niña que comenzó a hacer audiciones a los 7 años, recibió muchos no y decidió seguir intentándolo. Ahora, años después, esa niña está siendo reconocida como una de las Leaders of Tomorrow. Y todavía tiene mucho más por delante. Becky volvió a demostrar que su presencia en la moda internacional sigue creciendo. Esta vez viajó hasta Singapur para asistir a la inauguración de la nueva boutique insignia de Tod's en el Takashimaya Shopping Center, y desde que apareció quedó claro que el evento tenía una invitada muy especial. Vestida completamente con piezas de la casa italiana, Becky apostó por un conjunto de cuero en tono marrón oscuro compuesto por un top sin mangas y una falda midi a juego. Completó el look con un bolso beige y botas negras, consiguiendo esa combinación entre elegancia y fuerza que encajaba a la perfección con la estética de Tod's. Y mientras detrás de ella podían verse los bolsos de la firma y los libros de arte que decoraban el espacio, Becky parecía formar parte de la propia campaña de la boutique. El conjunto pertenecía a la colección Fall Winter 2024 Ready to Wear de Tod's, diseñada por Matteo Tamburini. Y el resultado fue de esos looks que hacen que el fandom tenga que detenerse en cada fotografía para apreciar los detalles. Pero el evento no se trataba solo de moda. Tod's presentó su nuevo concepto de boutique inspirado en el estilo de vida italiano y también mostró parte de su famoso trabajo artesanal en cuero. Becky tuvo la oportunidad de acercarse a ese mundo del savoir-faire italiano, donde cada pieza requiere tiempo, precisión y atención al detalle. Y aquí comienza una parte todavía más interesante de la historia. Porque la relación entre Becky y Tod's venía tomando fuerza desde antes. Los fans ya habían notado la presencia constante de la marca alrededor de ella y, según la información compartida por el fandom, el equipo de Tod's incluso había comenzado a preparar contenido con Becky desde la Semana de la Moda de Milán de febrero de 2026. Y ahora llega el anuncio que cambia por completo el nivel de esta relación. Becky Armstrong fue nombrada brand ambassador de Tod's para el sudeste asiático, convirtiéndose, según el anuncio difundido, en la primera persona tailandesa en ocupar este puesto regional dentro de la casa italiana. De Friend of the House a brand ambassador. Ese salto habla por sí solo. Ya no se trata solamente de verla asistir a un evento o lucir piezas de la marca. Ahora Becky pasa a representar a Tod's en una región completa y se convierte en parte importante de la estrategia de la firma en el sudeste asiático. Y hay un detalle que hace que este nombramiento sea todavía más emocionante. Su primera aparición dentro de este nuevo rol está prevista para el 25 de septiembre de 2026. Durante el desfile de Tod's para la temporada primavera-verano 2027 en Milán. Es decir, Becky no solo sigue avanzando dentro de la industria de la moda.
Ahora tiene una nueva cita marcada en el calendario de la Semana de la Moda de Milán. Y mientras todo esto ocurre, hay una pequeña historia del evento en Singapur que también merece mencionarse. Un fan contó que los empleados de la boutique se quedaron curiosos cuando lo vieron fotografiando a Becky. Cuando les explicó que ella era una actriz tailandesa y que había viajado hasta allí por ella, los propios empleados le pidieron que volviera a tomarles fotografías de Becky. Y sinceramente, ¿quién podría culparlos? Porque Becky estaba espectacular. Las fotografías del evento parecían sacadas directamente de una editorial de moda. El conjunto de cuero, el bolso, las botas, la boutique de fondo y esa expresión seria que le daba una presencia mucho más sofisticada. Y eso es precisamente lo interesante de esta nueva etapa. Becky está pasando de ser conocida únicamente por su trabajo como actriz a ocupar espacios cada vez más importantes dentro de la moda internacional. Ya fue reconocida por Tatler Gente, forma parte de la BOF 500 y ahora suma un nombramiento regional con una casa italiana de lujo como Tod's. La historia tiene algo bonito porque, de cierta manera, conecta dos mundos. Por un lado está Tod's, una firma conocida por su tradición artesanal italiana, su atención a los materiales y esa filosofía de lujo silencioso. Y por el otro está Becky, una artista de una generación que construyó su carrera a base de insistir, aprender de los errores y aprovechar cada oportunidad. Y si escuchamos las palabras que Becky compartió recientemente sobre su trayectoria, la conexión resulta todavía más interesante. Ella misma contó que desde los 7 años quería ser cantante y actriz, que hizo numerosas audiciones y que escuchó no muchas veces. Pero nunca dejó que esas negativas fueran suficientes para abandonar su sueño. Ahora aquella niña que seguía intentando conseguir una oportunidad aparece en las vitrinas de una de las grandes casas de lujo italianas. Y eso sí que es evolución. De los sets de grabación a los eventos internacionales. De los primeros proyectos a las grandes campañas. De invitada de una casa de moda a brand ambasador de Tod's para el sudeste asiático. Y todavía falta verla en Milán. Porque si Singapur ya nos dejó esas fotografías, habrá que prepararse para lo que Becky nos tenga reservado el 25 de septiembre. Y para finalizar, nos vamos con otro bombazo de Becky, porque esta mujer ha estado imparable. Literalmente. Becky Armstrong llegó a la presentación de la colección Otoño-Invierno 2026 de Uniqlo con ese estilo elegante y urbano que encaja perfecto con el concepto Modern City Feelings. Pero esta vez la prensa no solo quería hablar de moda. Detrás de su look impecable había una Becky con una agenda cargadísima, música, clases de piano y canto, entrenamientos para IROX, reuniones internacionales y varios proyectos que poco a poco comienzan a tomar forma. Durante la entrevista, Becky reveló una de las noticias que más ilusión está generando entre sus fans. Ya terminó de grabar las 5 canciones que podrán escuchar en su concierto de noviembre. Y sí, mientras todos esperábamos novedades sobre su música, resulta que ella también estaba entrenando como si tuviera tiempo de sobra. Becky contó que se está preparando para competir en IROX junto a sus amigos y compañeros, bajo un nombre de equipo que no podía ser más suyo, Team Armstrong So Strong. Pero cuando parecía que la conversación iba a quedarse entre moda, música y deporte, llegó la pregunta que todos estaban esperando. ¿Habrá tiempo para ver a Frin? Becky no confirmó nada. Solo dejó esa respuesta que parece diseñada para alimentar la curiosidad, esperemos y veremos. Y claro, la historia no terminó ahí. Los periodistas también quisieron saber si ya había preparado algo para el cumpleaños de Frin. Becky respondió que sí, el regalo ya estaba preparado. También confirmó que ya tenía pensado su mensaje de cumpleaños, pero cuando le pidieron que dijera algo dulce en ese mismo momento, ella puso el freno. Ahora. Pero todavía no es su cumpleaños. Así que tendremos que esperar. Y si alguien pensaba que ahí terminaban las indirectas, Becky recordó algo todavía más bonito. Frin también hizo tiempo para acompañarla en su último concierto de cumpleaños. Y cuando le preguntaron por esa relación de apoyo entre ambas,
Becky fue clara, siempre nos hemos apoyado mutuamente. Pero uno de los temas más serios de la entrevista fue la situación relacionada con el dinero que todavía espera recibir de su antigua empresa. Becky explicó que el asunto continúa dentro del proceso judicial y que sus abogados están encargándose de las negociaciones. Ella sigue preguntando cómo avanza el caso y, aunque todavía no ha recibido ningún pago, mantiene la esperanza. Su postura fue sencilla, trabajaron y deberían recibir lo que les corresponde. No sabe cuándo llegará ese momento, pero no ha perdido la esperanza. Y esa frase terminó conectando con algo mucho más profundo sobre su presente. Becky reconoció que este año siente que está comenzando desde cero. Hay nuevos proyectos, nuevos objetivos y muchísimo trabajo por delante, pero también mantiene la pasión que la ha acompañado desde niña. Porque aunque el camino haya tenido obstáculos, ella sigue avanzando. También quiso dedicar unas palabras a sus fans. Reconoció que todavía está aprendiendo, que puede cometer errores y que, cuando eso ocurra, está dispuesta a disculparse, escuchar y mejorar. Porque para Becky, crecer también significa aprender junto a las personas que la han acompañado desde el comienzo. Sin ellos, no existiríamos nosotros. Y quizá esa sea la parte más bonita de esta nueva etapa. Becky está construyendo muchas cosas al mismo tiempo, su música, su carrera, sus proyectos internacionales, su propia empresa y hasta nuevos retos personales. Puede que esté empezando de cero en algunos aspectos, pero no está empezando sola. Tiene metas. Tiene pasión. Tiene personas que creen en ella. Y, sobre todo, todavía tiene esperanza. Mientras tanto, 5 canciones siguen esperando su gran momento en noviembre. El concierto de Frin ya nos dejó la esperada presencia de Becky, un regalo de cumpleaños está listo. Y todavía queda una respuesta en el aire que nos obliga a esperar. Esperemos y veremos. Y por cierto, el resumen épico del cumpleaños de Frin está casi listo. Así que quédate por aquí y suscríbete, porque muy pronto podrás disfrutarlo narrado a mi estilo, con todos esos momentos que hicieron de ese cumpleaños algo inolvidable. I love that it's comfortable. I love how you can wear it every day. I love the colors. I love the team. And I love how it's so timeless. Y así cerramos este recorrido por otra etapa llena de momentos especiales para Frin y Becky. Entre nuevos sueños, grandes proyectos, música, moda, conciertos y esas pequeñas señales que tanto disfruta el fandom, seguimos viendo cómo ambas continúan creciendo y construyendo sus propios caminos. Pero hay algo que permanece, ese cariño, ese apoyo y esa conexión que sus fans han acompañado desde el principio. Y como Becky dijo, no vamos a rendirnos. Vamos a seguir luchando. Esperamos que algún día llegue nuestro momento. Quizás eso es lo más bonito de seguir este camino junto a ellas. Todavía quedan muchos capítulos por escribir. Y nosotros estaremos aquí para vivirlos. Love Song GL, donde la ficción se vuelve verdad.